Con los bloqueos de rama. El complejo QRS debe de medir menos de 0.12 segundos en un bloqueo de rama izquierda. Debe de haber una R y R' en B5 y o B6. Y me van a preguntar, R y R' ¿a qué se hace referencia? Debemos de recordar que una onda R es prácticamente esto. Y cuando tenemos una R' es como si empalmáramos y tuviéramos una segunda onda R. Muchas veces le dicen orejas de conejo. Y es prácticamente esto. Una onda S ancha en B1 y B2 y un eje eléctrico desviado hacia la izquierda. Si cumple con todos los criterios del bloqueo de rama izquierda de la ACGIS, se denomina un bloqueo completo de rama izquierda. Si, por desgracia o para fortuna del paciente, le falta uno o dos o no cumple con todos los criterios, se le llama o se le denomina un bloqueo incompleto. En el bloqueo de rama derecha del ACGIS, el complejo de igual manera va a medir más de 0.12 segundos o 3 cuadritos. R y R' en B1 y o B2, prácticamente si se dan cuenta son como que lo opuesto de. S ancha en B5 y B6 y nuevamente siguiendo la regla anterior, el eje va a estar desviado hacia la derecha. 4 puntos positivos hace referencia a un bloqueo de rama completo. Menos de 4 puntos hace referencia a un bloqueo o se le debería denominar un bloqueo incompleto. Para la hipertrofia ventricular, al igual que en los bloqueos de rama, vamos a tener dos: hipertrofia ventricular izquierda e hipertrofia ventricular derecha. Para la hipertrofia ventricular izquierda, el complejo QRS va a medir más de 0.10 segundos, 2 cuadritos y un poquito más. El eje va a estar desviado a la izquierda, como ya anteriormente comentamos, y la suma de la onda S en B1 o B2 más la onda R en B5 o B6 va a ser igual o mayor a 35 milímetros o 35 cuadritos. Este es llamado índice de Sokolov. Para la hipertrofia ventricular derecha, el complejo QRS va a medir de igual manera más de 0.10 segundos. El eje desviado va a estar hacia la derecha. La onda R va a ir disminuyendo progresivamente de B1 hasta B6 y la S se va a hacer profunda tanto en B5 y en B6. Se deben de cumplir con todos los datos, si no es así se le denominará dilatación de cavidades en novo. En los datos de isquemia, lesión y necrosis es un poquito más subjetivo y a la vez que lo debemos atacar y buscar agresivamente, porque recordemos que tanto la isquemia como la lesión como la necrosis van a traer primeramente cambios clínicos en mi paciente y a su vez cambios electrocardiográficos. Solo para recordar cómo se da este fenómeno, la parte amarilla es la parte de la isquemia en nuestro tejido miocárdico. Posteriormente se le sigue la parte roja, que sería la lesión, y posteriormente la parte negra, que es la necrosis, que es tejido que ya no me sirve. Y si se dan cuenta, en la primera fase de isquemia tenemos una buena zona de isquemia y muy poca cantidad de capital cardíaco en cuanto a la lesión. Posteriormente va avanzando y pasamos de tener más isquemia a tener más lesión y va avanzando progresivamente hacia dentro de nuestro miocardio. Y posteriormente vamos a tener que ya tenemos como tal una zona necrosada o de necrosis y en la periferia tenemos tanto isquemia como lesión, que se le denomina zona de penumbra. ¿A qué se hace referencia con esto de zona de penumbra? Es tejido miocárdico que si nosotros actuamos a tiempo todavía lo podemos salvar. Vamos a identificar varios elementos. Isquemia subepicárdica, vamos a tener que la onda T va a ser simétrica pero va a estar invertida. Y la isquemia subendocárdica, la onda T va a estar simétrica pero va a estar hiperaguda. Después tenemos los datos de lesión subendocárdica y tenemos el segmento ST elevado, y en la lesión subepicárdica vamos a tener el segmento ST deprimido o con infradesnivel. Y cuando ya tenemos datos de necrosis franca, la onda Q va a medir 1/3 de la altura del complejo QRS. Creo que lo más famoso o lo más común que buscamos a veces es la lesión subendocárdica, que es la elevación del segmento ST. Un pequeño truco para que ustedes recuerden cómo va el orden estricto de cómo sucede esta fisiopatología: en la isquemia subepicárdica subimos y luego en la isquemia subendocárdica bajamos. Después vamos con la lesión. La lesión subendocárdica sube y la lesión subepicárdica baja. Y en la necrosis pues nada más es 1/3 de mi altura de mi complejo QRS.
Para evitar que hagamos a veces el oso en algunos servicios, cuando el banano pone el monitor cardíaco, vemos la elevación del segmento ST y todo bien, hay que identificarlo correctamente. ¿Cómo se vería ya esquematizado en un electro? Vamos a tener que en mi derivación de 2 en este caso, tenemos mi onda T invertida, que denotaría datos de isquemia subepicárdica. Posteriormente en B4, no es tan forzoso que se vea en D2 generalmente, tenemos una isquemia subendocárdica o una onda T hiperaguda. Para la lesión subepicárdica, recordemos que tenemos un infradesnivel del segmento ST. Y lo dejé al final a propósito, lesión subendocárdica, que es la que más vamos a atacar o la que más vamos a buscar de manera agresiva. Recordemos que la elevación del ST nos denota un infarto agudo al miocardio en evolución y prácticamente le decimos a veces el signo de bandera, el signo de la lápida o el creador de viudas. Y recordemos que para tener la certeza del diagnóstico de infarto debe de ser la elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones de manera continua. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y después tenemos ya los datos como tal de necrosis. Y si se dan cuenta, la onda Q va a medir 1/3 de QRS y hay una aparición de una onda patológica que se denomina onda U. Las fases evolutivas del infarto agudo del miocardio por electrocardiografía, otra vez nuestros amigos de Aromed nos regalan esta maravillosa postal. Recordemos que en un electro normal, tanto mi onda P, mi complejo QRS como mi onda T no denotan ningún dato de elevación o depresión de los segmentos. Primero en la fase hiperaguda, que es de minutos a horas, mi onda T va a estar picuda e hiperaguda. En la fase aguda, en horas, hay elevación del segmento ST, que generalmente es en el momento en el cual abordamos a casi el 80% de los pacientes. Después, en la fase subaguda, de horas a días, va a haber la presencia de la onda Q patológica, vuelve a estar presente la elevación del segmento ST, pero la onda T va a estar negativa. En la fase crónica de días a semanas, la onda Q nuevamente vuelve a estar presente como patológica, el ST va a estar isoeléctrico, que quiere decir que prácticamente va a estar plano, y nuevamente la onda T sigue invertida. Y como datos de infarto antiguo, de meses a años, siempre vamos a tener la onda Q patológica, el ST isoeléctrico y la onda T aparecería o aparentemente estaría normal. Posteriormente, como extra, para localización de la arteria culpable, me van a decir, pero es que son muchas arterias, son muchos segmentos, no hay ningún problema. En cuanto a las derivaciones, recordemos que B1 y B2 ve la cara septal. Y en este caso que estuvieran comprometidas o alteradas estas derivaciones precordiales, generalmente la arteria culpable va a ser la descendente anterior. B3 y B4 va a ver a la cara anterior del corazón y vamos a tener como dato la descendente anterior, que va a ser la arteria culpable. D1 y ABL más B5 y B6 va a ser una isquemia patológica de un lateral alto y bajo, y generalmente la arteria culpable va a ser la circunfleja. B1 a B6 más D1 o ABL va a ser un infarto o una isquemia patológica anterior extensa, y generalmente la arteria culpable va a ser una descendente anterior proximal. D2, D3 y ABF, recordemos que son las que ven al corazón en el ápex o a la puntita, va a ser una localización inferior y puede ser descendente posterior de la arteria coronaria derecha o también de la circunfleja, dependiendo las características anatómicas de cada quien o de la predominancia. BR4, que es prácticamente como en tipo espejo, el ventrículo derecho, y generalmente la arteria culpable va a ser la circunfleja derecha proximal. Y también depresión del ST de B1 a B4 más elevación en B7 y en B9. Algunas veces, para corroborar la magnitud del infarto, se indica un electro de 12 derivaciones o de cara completa. ¿Cómo es esto? Lo mismo que tenemos en la parte anterior, en espejo lo vamos a colocar en la espalda de nuestro paciente a manera de prácticamente lo mismo. Y si suceden estos cambios, tenemos en la localización posterior o dorsal, y generalmente las arterias culpables van a ser las posterobasales de la coronaria derecha o de la circunfleja. Siempre hay que buscar elevación del ST de al menos 1 milivolt o un cuadrito en el eje de las Y o en el eje vertical. Y en la cara inferior generalmente vamos a buscar cambios de más de 0.5 milivolts.